En la mañana del 29 de agosto de 2016, Mary esperaba en casa la llegada de su hija, quien traería a sus nietos para pasar el día con ella. Sin embargo, no aparecieron. Después de algunos mensajes sin respuesta y llamadas no contestadas, decidió ir a la casa de la familia. Al llegar a la puerta de la propiedad, Mary fue sorprendida por algo completamente inesperado. Una nota en la puerta que decía: "No entres, llama a la policía". Muchos casos que cubrimos en el canal afectan los sentimientos de las personas, ya que la gran mayoría trata de actos extremadamente crueles contra personas inocentes y que muchas veces son motivados por la pura maldad del criminal. Otra reacción muy común es el impacto que estos casos causan debido a la brutalidad de algunos crímenes, generando la pregunta de hasta dónde puede llegar alguien solo con la intención de hacer el mal. Al igual que ustedes, estas historias también me generan situaciones, reacciones y reflexiones. Pero el caso de hoy sobrepasa mucho de esos límites. Porque el criminal, que según él solo tenía como objetivo esconder un secreto suyo, logró innecesariamente ejecutar con un hacha a toda una familia, en un crimen bárbaro y cruel que conmocionó a toda Irlanda. Hoy conocerán el caso de la masacre de la familia Howe. En 2016, una masacre conmocionó a toda Irlanda. Una familia de 5 personas fue encontrada muerta dentro de su propia casa. Y la motivación dada por el criminal fue que él estaba tratando de ocultar un secreto. Pero, debido a la brutalidad con la que se ejecutó este crimen, ¿sería ese secreto tan terrible así? ¿O él, en realidad, siempre tuvo un deseo oscuro de matar y encontró en esa inocente familia la oportunidad de actuar como realmente es? Todo comienza en el condado de Cavan, en la región norte de Irlanda, un lugar mayormente rural, conocido por sus varios lagos, así como también por ser donde nace el río Shannon, el río más largo de Irlanda, con aproximadamente 360 kilómetros de longitud. En ese condado, en una pequeña aldea llamada Mount Nugent, nació Clodagh Cole, el 16 de abril de 1977, hija de Mary Cole. Ella tenía una hermana menor, llamada Jacqueline, y también un hermano menor. Creciendo en esa región rural de Irlanda, en la década de los 80, no había muchas cosas para que los niños hicieran, lo que obligaba a las dos hermanas a recurrir a la creatividad para inventar juegos y actividades que ocuparan su tiempo libre. Eso las llevó a crear un vínculo muy fuerte, que se mantuvo a lo largo de toda su vida. Esa fuerza en la unión de las dos se fortaleció aún más después de 2 momentos muy tristes que toda la familia vivió. Tras el nacimiento de su hermano menor, su padre se suicidó, y años después, cuando los 3 ya eran adultos, ese hermano menor hizo lo mismo. Cuando era niña, Clodagh era una niña callada y tímida, pero muy amable. Al crecer, ganó confianza y se volvió más sociable. Era la más correcta de las dos. Siempre regañaba a su hermana cuando la veía haciendo travesuras, pero también la apoyaba mucho en los momentos difíciles. Clodagh era una alumna muy aplicada y estudiosa, y, en cuanto se graduó de la preparatoria, se fue al St. Patrick's College, en Dublín, donde empezó a estudiar pedagogía. Ahora, siendo una joven adulta, se sentía mucho más confiada y segura para soltarse, aún más viviendo en la capital de Irlanda. Y eso resultó en una vida social mucho más agitada, que muchas veces incluía fiestas y bebidas, pero sin excesos. A pesar de que ahora era más extrovertida, nunca dejó de ser una persona responsable. Fue durante ese periodo, en Dublín, que conoció a Alan Howe. Nacido en la aldea de Wingap, en el condado de Kilkenny, Alan era un año mayor que Clodagh. Pero, a pesar de estudiar en la misma universidad, se conocieron por casualidad, en una de las noches en que salieron con amigos. No pasó mucho tiempo para que ellos comenzaran una relación. Poco tiempo después, algunos cambios en el comportamiento de Clodagh empezaron a suceder. Clodagh dejó de beber definitivamente, a petición de su novio, y él también empezó a acompañarla prácticamente a todos lados. Según familiares y amigos de ella, la relación con Alan consumía prácticamente todo su tiempo.
Sin embargo, ella parecía estar feliz, enamorada, y eso era lo que importaba. Alan nunca se llevó bien con la familia de ella. Mantenía una relación amistosa con su cuñada Jacqueline y su suegra Mary, y a las dos les costaba mucho crear cualquier tipo de vínculo con el muchacho porque parecía que prácticamente no tenían nada en común. Jacqueline, en especial, lo describió como extraño y como alguien que llevaba una vida completamente opuesta a la de ella. Poco después de graduarse, en 2002, la pareja decidió oficializar su unión a través de una ceremonia en la capilla de la propia universidad. Jacqueline fue elegida para ser una de las madrinas de boda y fue con Clodagh a elegir su vestido de madrina. Sin embargo, cuando ella encontró a su hermana, Alan también estaba ahí. Obviamente, Jacqueline se extrañó por su presencia, pero lo que más le molestó fue que él dijo que estaba ahí para poder opinar sobre el vestido. Ella rápidamente dijo que no iba a probarse vestidos frente a él. Pero, como él dijo que quería asegurarse de que las fotos de la boda quedaran perfectas, dijo que sí se iba a quedar. Entonces ella decidió irse, diciéndole a su hermana que, cuando estuviera lista para acompañarla sola, podrían ir a la tienda. Lo que sucedió unos días después. Durante la ceremonia, es costumbre que el padre o la madre de la novia la lleve al altar. Sin embargo, quien la llevó fue el propio novio, y no la madre. Eso dejó a Mary un poco afectada, ya que ese sería un momento especial para las dos. El momento que celebra religiosamente la entrega de la hija al novio. Pero lamentablemente excluyeron a Mary. Pero al ver la felicidad de su hija, decidió dejarlo pasar. Antes de continuar, me imagino que muchos de ustedes pueden estar pensando, ella está frente a señales claras de una relación abusiva y controladora. ¿Cómo es que ella o nadie más se dio cuenta? Y aquí es necesario que pongamos en contexto la época en la que sucedió esta historia. A principios de los años 2000 no había ni una tercera parte del conocimiento y la educación que se tiene sobre relaciones tóxicas hoy en día. Esas señales que hoy para nosotros son muy evidentes, en aquella época muchas veces pasaban desapercibidas y miles de personas, la mayoría mujeres, sufrían en silencio. Si hoy, incluso con toda la información a nuestro alcance, todavía existen muchos casos de violencia doméstica que no se reportan, imagínense en aquella época. Un año después del matrimonio, en 2003, la pareja tuvo a su primer hijo, Liam, un niño que, al igual que su madre, era muy tímido cuando era pequeño, pero que, a medida que fue creciendo, se fue soltando y adquiriendo confianza hasta que, en la primaria, ya se había convertido en un chico con varios amigos en la escuela. Sus pasatiempos favoritos eran el baloncesto y el piano. 2 años después, en 2005, nació el segundo hijo de la pareja, Neil. Él era aún más callado y tímido que su hermano mayor, pero tenía una imaginación muy desarrollada y le encantaba sumergirse en su propio mundo, creando historias infantiles usando Legos. También le gustaba ver programas de cocina, especialmente The Great British Bake Off, que incluso lo inspiraba a preparar varias recetas en casa. En 2008 llegó el tercer y último hijo de la pareja, Ryan, o como lo llamaba su familia, Ryan, el rebelde, por ser el hijo más travieso. Y no se quedaba quieto, siempre estaba sonriendo, queriendo jugar con todos, corriendo, nadando, un niño completamente lleno de vida. Además de la familia, Clodagh y Alan también compartían carreras en la misma área, la educación. Ella era maestra en una escuela, mientras que él era subdirector educativo. En otra, Alan empezó a asistir mucho a la iglesia y a involucrarse en muchos de los eventos comunitarios. En su opinión, él ya se había establecido como uno de los pilares de la comunidad local, tanto por su cargo como subdirector, como por sus varias participaciones en acciones dirigidas a la comunidad. En general, la familia siempre estaba unida. Alan acompañaba a su esposa e hijos en todo lo que ellos hacían. Por un lado, era bueno para Clodagh y los niños tener un padre y esposo siempre presente. Pero por otro, las personas rara vez tenían la oportunidad de conversar o pasar tiempo con ellos sin su presencia. Sin embargo, esa imagen de familia perfecta terminó siendo manchada por el propio Alan.
cuando, en el segundo semestre de 2016, él le quitó la vida a su esposa y a sus 3 hijos, y después la suya propia, llevando a cabo esas acciones crueles con el objetivo de ocultar un secreto. Un domingo, el 28 de agosto de 2016, la familia acababa de regresar de un viaje y faltaba un día para volver a clases. Durante la tarde, todos fueron a la casa de Mary para visitarla. Alan, ahora con 40 años, Clodagh, con 39, y la madre de ella se sentaron en la mesa del comedor, tomando té y comiendo galletas. Los niños, de 13, 11 y 6 años respectivamente, se quedaron en la sala de estar. Los adultos conversaron sobre el inminente regreso a clases, pero Alan mostró cierto temor de volver al trabajo. Eso porque 2 meses antes, en junio, él y un empleado habían tenido una fuerte discusión, pero durante las vacaciones de verano, la situación no se resolvió, mucho menos se calmó. Lo que nadie sabía en ese momento era cuál había sido el motivo de esa pelea, que solo se reveló durante las investigaciones del caso. A las 9 de la noche, la familia comenzó a prepararse para irse a casa. A pesar del regreso a clases, Niall y Ryan, los 2 más jóvenes, no tendrían clases al día siguiente. Entonces, como era costumbre, se acordó que ellos pasarían el día en casa de la abuela. A las 8:30 de la mañana, Mary recibió a sus nietos como se había acordado. Así, todos se fueron. En la mañana del día 29, Mary esperaba a su hija y a sus nietos, pero ellos no aparecieron. El tiempo fue pasando y no había noticias. Se intentó enviar mensajes y hacer llamadas a los teléfonos fijo y celular, pero no hubo señal de nadie. Entonces ella decidió ir a la residencia para averiguar qué ocurrió. Cuando llegó ahí, se dio cuenta de que los 2 autos de la familia todavía estaban estacionados frente a la casa y todas las cortinas y persianas estaban cerradas. Ella pensó que tal vez se habían quedado dormidos, pero no tenía sentido que los 2 faltaran al primer día de trabajo sin que algo hubiera pasado. Cuando Mary fue a la puerta, vio algo que la tomó completamente desprevenida. Una nota con un mensaje escrito que decía: «No entres, llama a la policía». Ella reconoció la letra de su yerno y decidió entonces llamar a las autoridades. Ella se quedó afuera, con miedo de lo que pudiera encontrar adentro. Al llegar al lugar, los investigadores entraron a la residencia usando la copia de la llave que María tenía. Caminaron por la casa hasta llegar a la sala de estar, donde encontraron a Clodagh, sin vida, en el sofá y con graves heridas en la cabeza. Cerca del cuerpo todavía había un cuchillo y un hacha, ambos ensangrentados. En el pasillo al lado de la sala, el cuerpo de Alan fue encontrado colgado. Al subir, las autoridades se encontraron con escenas horripilantes. En una habitación, Liam y Niall estaban acostados, con las gargantas cortadas, y en la otra estaba Ryan, el menor de la familia, mutilado con un cuchillo clavado en su almohada. Niall era el único con algunas heridas de defensa, lo que indica que intentó defenderse. En la cocina se encontró un sobre manchado de sangre, con una carta adentro escrita por Alan. El detalle era que eso no era solo una carta de despedida, sino una descripción detallada de todo lo que había sucedido ahí dentro. En la noche del día 28, mientras su esposa estaba en la sala, tomando té y usando el celular, él la apuñaló por la espalda y luego, usando un hacha, continuó con un golpe en la cabeza. Después, subió y ejecutó a sus 3 hijos, del mayor al menor. Después bajó y escribió la carta E, y al final se ahorcó en el pasillo. Además de confesar el crimen, Alan revela en esa carta que pasó todas las vacaciones de verano con la idea del suicidio. Pero pensaba que su familia no podría vivir con la vergüenza de sus secretos cuando fueran expuestos y que la muerte de ellos sería entonces un acto de misericordia. La carta también hacía un llamado para que él no fuera enterrado junto a su esposa e hijos. Él pidió que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas arrojadas al mar. Aunque era vago, sin dejar claro cuál era ese secreto, se pudo entender que tenía que ver con la pelea con el empleado de la escuela,
quien había descubierto de la peor manera posible ese secreto oscuro, que, sin duda, destruiría por completo su imagen de hombre de familia, cariñoso, pilar de una comunidad y director de una institución educativa. La adicción al consumo de contenido para adultos. Al final del primer semestre de 2016, Alan fue sorprendido por uno de los profesores de la escuela viendo una película para adultos y tocándose dentro del propio salón de la institución. Los dos discutieron fuertemente, y ese profesor, pensando que era un absurdo lo que acababa de presenciar, habría exigido que Alan renunciara a su cargo y se fuera de la escuela. O él haría una denuncia a los otros miembros del cuerpo directivo. Por lo que parece, Alan estuvo pensando en esa situación durante todas las vacaciones de verano y sin saber qué hacer. Un día antes de regresar a clases terminó exterminando a toda su familia. Pero, si realmente fue así, queda la pregunta. ¿Era necesaria una brutalidad tan grande como esa, usando cuchillos y un hacha contra personas que no tenían nada que ver con eso, solo por un acto de misericordia? La policía contrató al director clínico del Hospital Mental Central, el profesor Harry Kennedy, para analizar su cuadro psicológico, con base en las anotaciones de sus médicos y psicólogos, y también en la carta encontrada en la escena del crimen. Según su análisis, Alan presentaba un cuadro agudo de necesidad de aprobación social, muy probablemente generado por esa presión excesiva que él mismo se imponía por ser una referencia en la comunidad. También habría desarrollado una obsesión interna por la posibilidad de que su adicción al contenido para adultos y los problemas subsecuentes en su matrimonio fueran descubiertos, lo que sería una ruptura completa de esa imagen perfecta que él quería cultivar. Esa obsesión lo llevó a una intensa depresión, que eventualmente lo hizo tener un episodio psicótico que resultó en el asesinato de su familia y en su suicidio. Pero, antes de continuar, quiero abrir un pequeño paréntesis aquí para hablar de este análisis del profesor Kennedy. Algunos puntos en ella generan muchas dudas, siendo el principal siendo que este fue un análisis hecho sin que él jamás hubiera examinado al paciente, utilizando como base solo anotaciones de colegas y la carta escrita por él. Otro punto relevante a señalar es que en ninguna de las anotaciones de los médicos y del psicólogo se señalaba cualquier síntoma de depresión en Alan. Exceptuando esa ansiedad eufórica por el episodio de la escuela, no había ningún indicio de que él estuviera sufriendo de un cuadro agudo de depresión. Pero, independientemente de estos cuestionamientos, la policía decidió seguir con esa versión. El 19 de diciembre de 2017, después de los análisis del profesor Harry y las pruebas presentadas en el tribunal, el jurado estuvo a favor de la decisión de declarar oficialmente a Alan Howe como responsable de la muerte de su esposa e hijos. Pero el anuncio oficial se hizo sin destacar el motivo. Eso no le agradó nada a Mary y Jacqueline, ya que la decisión final solo señalaba al responsable, pero no la razón. A pesar del daño irreparable que causó la pérdida de Clodagh y sus hijos, Mary y Jacqueline siguieron luchando por más respuestas. Incluso para que esta tragedia de la familia Howe sirva como ejemplo, para que mujeres y niños víctimas de abuso y violencia doméstica sepan que no están solos y que deben buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Todavía quedaban muchas incertidumbres con respecto a lo que había sucedido en los eventos de la noche del 28 y la madrugada del lunes 29 de agosto. ¿El crimen habría sido realmente un acto psicótico o una acción premeditada? Algunas evidencias, que aparentemente fueron ignoradas por los investigadores, dan base para la teoría de la premeditación, como algunos muebles que estaban en una posición diferente en la casa, como el sofá, por ejemplo, haciendo que quien estuviera sentado quedara de espaldas al pasillo, haciendo que el ataque de Alan contra su esposa fuera inesperado para ella. También existía la orden de eliminar primero a los mayores, quienes podrían haber ofrecido mayor resistencia. Y por último, un testigo afirmó haber visto a alguien parecido con Alan cerca de la escuela donde trabajaba, muy temprano en la mañana del día 29,
posiblemente para borrar el historial de su laptop. Sin embargo, en ese momento, la policía afirmó que el testigo solo confundió a Alan con otra persona, además de que creían que si Alan hubiera querido borrar el historial de la computadora, podría haberlo hecho justo después del incidente, y no solo después de las vacaciones de verano y minutos antes de regresar a clases. ¿Será que la policía y el tribunal estaban respetando el deseo del asesino de no exponer ese secreto oscuro? Quedó la duda en el aire. En 2019 se inició una nueva investigación, dirigida por otro equipo, que reveló información importante que no fue tomada en cuenta por el equipo original. Entre ellas están entrevistas que fueron realizadas por agentes con poca experiencia y capacitación, lo que pudo haber comprometido información clave del caso y el descubrimiento de un celular que habría pertenecido a Alan y que mostraba un extenso historial de contenido para adultos, incluyendo menores de edad. La nueva investigación fue detallada en el libro Deadly Silence, escrito por Jacqueline y publicado el 8 de mayo de 2025. En 2024, 8 años tras la masacre, Mary pidió demoler la casa familiar, solicitud respaldada por los vecinos. Dado que el acontecimiento había sido muy traumático para toda la comunidad y la casa empezó a cargar una energía muy negativa. La demolición ocurrió el 10 de marzo de 2025 y pronto se construirá un jardín en memoria de la familia en el lugar.